así para empezar de lleno con la sesión número 1. Bueno, doy inicio a la ayudantía número 1 de la asignatura. Mi nombre es Eric y soy también estudiante de la carrera, pero del quinto año. Y en base a cómo es la primera sesión, les voy a explicar un poco en qué va a consistir, en qué van a consistir cada una de estas instancias. Aquí tienen mi correo para cuando lo necesiten, en caso de que tenga dudas con algún ejercicio o también respecto de si se va acercando la prueba y necesitan más clases, también se va a poder agendar otra reunión o las que sean necesarias dependiendo de cómo estén. Quedamos que iban a ser todos los lunes a las 7 de la tarde y bueno, como gran parte en el grupo colocó que estaba de acuerdo, quedó esta hora para las sesiones y generalmente, ojalá lo máximo que podría llegar a durar entre una hora 20, pero como el tope sería una hora y media. Y lo ideal es que estas sesiones sean lo más colaborativo posible, en el sentido de que cualquier duda que tengan es llegar y abrir el micrófono para que podamos ir resolviendo. Pueden también preguntar y, bueno, que sea lo más colaborativo. También pueden tener dudas para cada sesión para que eh, logren rendir bien o logren llegar con buenas bases a la primera prueba. No sé si alguien hasta acá tiene alguna duda de cómo va a ser la modalidad, o si a alguien a esta altura todavía le incomoda un poco el horario. Por mi Eh, parte, no. ok, sí. Estaban preguntando en el grupo si se va a grabar. No sé si les aparece que estoy grabando. Sí, ahora sí. Ah, sí. No, si se van a grabar y se va a crear una carpeta. Y como lo hacían los profes en la modalidad online, que ustedes van a poder ver en sus propios tiempos la grabación, ¿ya? Así que sí, se van a grabar todas estas instancias para el que no pueda estar o para el que quiera repasar. Y si es que nadie tiene una duda respecto de la modalidad y de la forma en la que se van a hacer estas sesiones, entonces podemos pasar de lleno a lo que es la clase. Como en toda clase, va a haber un objetivo. El de esta sesión, de esta primera sesión, vas a reforzar todos los contenidos vistos hasta ahora en cuanto a introducción a la física, todo lo que es análisis dimensional, todo lo que es notación científica, en realidad todo lo que se vio la primera y segunda semana. Y en base a eso, obviamente, como son ayudantía y como la naturaleza del curso lo exige, va a ser prácticamente un 90% de ejercicios y solo de vez en cuando se va a recurrir a lo que es la materia, pero lo más mínimo para poder hacer los ejercicios, ¿ya? No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda, porque la idea es que cuando estemos con los ejercicios, pensarlo un poco, que todos vayan como dando sus ideas respecto de cómo se podría hacer. Así que el primer ejercicio lo voy a agrandar un poco para que se vea mejor. Eh, no sé si lo logran ver todos. ¿Me confirman si se ve? Sí, sí se ve. Ya. El primer ejercicio, igual lo conversé un poco con el profe, es del tema de orden de magnitud, porque me habían comentado que em, como que resultó un poco más complejo esta parte de los contenidos. Así que el ejercicio que vamos a resolver, el que está en pantalla, es un ejercicio de estimación, donde la complejidad que hay radica en que hay que suponer algunas cosas para poder responderlo. Dice, estime el número total de latidos que un corazón humano realiza a lo largo de su vida. ¿Ya? Dice, suponiendo que un característico ritmo cardíaco en reposo es de 70 latidos por minuto, pero durante el ejercicio es mucho mayor, alcanzando un promedio razonable de 80 latidos por minuto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este problema? No sé si alguien me podría dar alguna idea o qué es lo que opina de este problema.
la idea que sea, por más mínima que sea o por la idea que tengan de este ejercicio. Si alguien me puede decir algo. ¿Cómo era la pregunta? Dice, estime el número total de latidos. Lo que yo pregunto es si alguien puede o tiene alguna idea de cómo lo podríamos resolver o cómo se le Podríamos ocurre. sacarlo por la hora, es que yo lo hice de esa forma. Por las horas dices tú. Sí, porque una persona normalmente hace 2 horas de ejercicio a la semana, supuestamente, porque eso lo encontré por internet esa información, así que digamos la cantidad de esa hora durante una semana, sacarlo al año, el año tiene como 52 semanas, así que uno puede estimar como 104 horas al año de ejercicio y una persona promedio puede vivir hasta los 85. Así. Hola, ¿Aló? Lo Profe, si está importante, hablando no se escucha. ¿cómo? Ah, ahora sí. ¿No había Ah, hablado, ya. cierto? ¿O sí? Había hablado un poco, pero se cortó un poco, ¿no? Sí, No no escuchamos había nada. escuchado nada. Ya, pero ahora se escucha. Sí, Ah, ya. Lo que decía, aquí no logro ver los nombres, ¿ah? Porque así es Teams. Cuando comparto pantalla no logro ver los nombres, pero lo que tú decías es correcto, porque dependiendo de la suposición que nosotros hagamos, lo importante en este ejercicio va a ser el tema de resolverlo correctamente. Y podemos suponer que una persona vive más o menos. Tú, por ejemplo, habías dicho 85 años. Eso es correcto en cuanto a esa suposición. Y lo importante es, como tú decías, estimar todo el curso de acción para poder llegar a los que hacen su vida. Y sí, es justamente así como se resuelve. Lo que yo hice, o la solución que yo propuse, es que una persona vive 70 años. Es decir, cuando llegue el año 70, bueno, va a fallecer. Entonces, por eso mismo es que hicimos el cálculo de cuántos segundos hay en 70 años. Y para eso, como tú decías, una de las formas es ver, claro, una hora tiene 3600 segundos. Ya, y además, un día tiene 24 horas. ¿Cuántos días tiene un año? Bueno, 365 días. ¿Y cuántos años van a ser? 70 años. Eso quiere decir que si nosotros hacemos toda la multiplicación del 3600 con los 3600 segundos por las 24 horas, por los 365 días y por 70 años, vamos a llegar a un resultado que nos va a decir cuántos segundos hay en 70 años. Lo mismo, exactamente lo mismo sería, bajo lo que tú dijiste, si fuesen 85 años. Se multiplicaría por 85. Porque es importante entender que en estos problemas, donde son, si bien son numéricos los resultados, hay mucho concepto detrás de lo que te dicen estimar, pero hay información que falta. Entonces la persona que lo resuelve tiene que ver qué suposiciones va a hacer. En este caso, una suposición es, o la primera que se hace es suponer el tiempo en años de vida de una persona. Y si nosotros hacemos todo ese cálculo, nos va a dar un número extremadamente grande de segundos, que para el caso que yo supuse, de 70 años, da 2.207.000, o sea, 2.207.520.000. Un número muy grande que, dado que es grande, tenemos que traspasarlo a notación científica. Y para eso, obviamente, considerando que son miles de millones, la mejor forma es traspasarlo a una expresión equivalente en 10 elevado a 9. Por ejemplo, si lo hubiésemos hecho con el número que tú dijiste, habría sido simplemente multiplicar los mismos valores, pero por 85.
pero en términos del cómo se resuelve el ejercicio, eso habría sido exactamente lo mismo, ¿ya? Ahora bien, nosotros tenemos cuántos vendrían a ser los segundos que tiene el periodo de vida de la persona, pero nosotros queremos saber otra cosa, que es cuántos latidos va a hacer su corazón a lo largo de su vida. Y aquí también entran otras suposiciones. El chico que había comentado dijo, ya que hace 2 horas de ejercicio a la semana, y en esas 2 horas de ejercicio va a tener 80 latidos por minuto. Y obviamente cuando no hace ejercicio va a tener 70 latidos. Y obviamente acá nosotros lo ideal sería, considerando que la persona la mayor parte de su vida no va a hacer ejercicio, simplemente ocupar el 70, ¿ya? Y esa es una solución válida para el problema. Entonces simplemente tendríamos que convertir los latidos por minuto en términos de segundos y hacer la equivalencia con estos segundos que calculamos acá, ¿ya? No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda. Se me escucha, ¿cierto? Sí, a Sí. partir de acá, ahí ya tenemos la cantidad de segundos. Ahora se trabaja con la cantidad de latidos. Claro, tenemos que relacionar la cantidad de latidos con los segundos que ya tenemos en la vida que va a vivir esta persona, en la cantidad de años que va a vivir, que lo transformamos a segundos. Y claro, para eso, yo aquí ocupé el 80 latidos por minuto y nosotros sabemos que si son 80 latidos en un minuto, nuestro objetivo es traspasarlo a segundos. Entonces, lo que se puede hacer acá es colocar arriba minutos y abajo segundos para eliminar, digamos, por así decirlo, las unidades de minutos. Si nosotros eliminamos esas unidades de minutos, nos va a quedar en latidos por segundo. Ahí se van esas unidades. Y si esas unidades se van, ahora empezamos a hacer la transformación de unidades. No sé si vieron eso con el profe, que si nosotros queremos eliminar una unidad, tenemos que colocar la unidad arriba y abajo su equivalente. Bueno, sabemos que Sí, un minuto, sí, un minuto tiene 60 segundos. Entonces ahora, al eliminar los minutos, tenemos el equivalente en latidos por segundo. Pero a su vez, nosotros aquí hallamos la forma en la que podemos relacionar los segundos que calculamos acá de la vida de esta persona, que dijimos que iba a vivir 70 años en promedio. Entonces era 2 por 10 elevado a 9. Entonces ahora multiplicamos por 2 por 10 elevado a 9. Y si nos damos cuenta, las unidades de segundos ahora pueden finalmente irse. Entonces ahora nos va a quedar solamente la unidad de ¿qué? La unidad de latidos. Y con esta unidad de latidos conseguimos lo que nos pide el enunciado, que es estimar cuántos latidos va a hacer esta persona a lo largo de su vida. Y ahora simplemente el ejercicio iría por el camino de multiplicar 80 em, por 1 partido 60 por 2 por 10 elevado a 9. Así que obviamente como yo estoy trabajando en Excel, lo vamos a hacer. Sería multiplicar 80 por 1 partido 60, que es lo mismo que dividirlo por 60, y multiplicarlo por 2 por 10 elevado a 9, que lo tenemos acá. Y obviamente dependiendo de las cifras que ocupemos, esto da casi o aproximadamente 3.000 millones de latidos cardíacos a lo largo de su vida. O sea, 3 por 10 elevado a 9. Simplemente como un número muy grande se puede aproximar, y al trabajarlo con notación científica, llegamos a 3 por 10 elevado a 9 latidos a lo largo de su vida. ¿Hasta aquí alguna duda o alguna consulta? cuando se pide que se estime, generalmente tendremos que utilizar anotación científica. Sí, porque cuando el profe explica esto, lo hace en el contexto de el orden de magnitud. Y obviamente, desde lo más pequeño que hay en el universo hasta lo más grande que hay, se trabaja con notación científica para expresar de manera más simplificada el resultado. No es muy cómodo que tú, por ejemplo, escribas, va a ser Todo ese dos- número. dos- 2.000.207 latidos. No, mejor di, ya va a ser, o sea,
va a ser una cantidad que es 3 por 10 elevado a 9 latidos en su vida. Es mucho más práctico. Es mucho más práctico, esto cuesta más decirlo, es prácticamente innecesario. Por eso se creó esta notación. Eso es lo importante de la notación científica. Te permite representar números muy grandes, muy pequeños, pero de manera simple. Ok, Hasta aquí muchas gracias. no hay de qué. Para eso estamos. ¿Alguno más tiene alguna duda de este ejercicio? ¿O les doy tiempo para anotarlo? Si alguien está anotando por ahí en su cuaderno. Al menos yo estoy bien. Sí, en todo caso les voy a crear una carpeta y ahí voy a ir subiendo las clases. ¿Ya? Así que, bueno, en vista de que no hay dudas, voy a pasar al ejercicio 2 también de este tema. Traje ejercicio de todo, pero voy a trabajar un poco más, por ahora, orden de magnitud. ¿Ya? Lo mismo aquí vamos a eh, leer el enunciado. Ya. Dice, estime la cantidad de agua que existe en un lago. O sea, también nos piden, o empieza con estimar, que en realidad es estimar el orden de magnitud. Dice, estime la cantidad de agua que existe en un lago. ¿Qué más nos dice? Dice, cuya forma es aproximadamente circular. ¿Qué quiere decir aproximadamente? Que si bien no es un círculo perfecto, se puede suponer que tiene esa forma, ¿ya? Eso quiere decir. Dice que tiene casi 1 kilómetro de diámetro, o sea, es un lago no muy grande. Y se supone que tiene una profundidad promedio de más o menos 10 metros, ¿ya? Entonces, supongamos que el famoso lago que nos dice el problema es un lago como este, un lago chiquitito que tiene una forma similar a a lo que se podría entender como un círculo. Y nos piden estimar cuánta agua hay en ese lago. También va por la línea de estimar, por tanto, también tenemos que trabajar con la poca información que nos dan. No sé si a alguno de ustedes se le ocurre cómo podríamos resolverlo o cómo podríamos hacer suposiciones. Escucho sus sugerencias. Con el volumen del cilindro, Ya, ahí entramos ya como en algo que se relaciona con suposición. ¿Y por qué según tú un cilindro? porque me dice que es de manera circular el lago y si le hacemos profundidad, o sea, sería como el volumen. Claro. Y si la vemos de esa forma, quedaría como un cilindro. Claro, o sea, este problema lo llevamos con el uso de los conceptos geométricos, claro, si es aproximadamente circular, pero además este círculo tiene una profundidad, nos ponemos a pensar qué cuerpo geométrico tiene esa característica y ahí, como tú mismo dices, sí, por lo que nos sirve es suponer que es un cilindro. Y bueno, aquí vienen las primeras suposiciones que tenemos que hacer. Claro, la primera suposición es entender claramente lo que dice el enunciado de que ningún lago es perfectamente circular ni tiene una forma definida, pero tiene que hacerse una suposición para generar un modelo simple del lago. Y ese modelo simple es, como tú misma comentas, de entenderlo como un cilindro. Entonces, el modelo que nosotros trataríamos es este. Y si nos damos cuenta, cómo se resuelven estos problemas metodológicamente, vemos claro. Trasladamos este ejemplo del lago a un modelo geométrico, donde tenemos un diámetro de 1 kilómetro. Nosotros sabemos que el diámetro pasa por la mitad, pero por ambos lados del radio, por tanto el diámetro es 2 veces el radio. Ya, entonces en mi modelo digo que mi radio es 500 metros. ¿Puedo asegurarlo? Sí, porque radio por 2 es el diámetro. Y aquí también tengo mi altura o mi profundidad. Entonces ahora, como tú mismo decías, tiene una fórmula este cilindro. ¿Qué fórmula tiene el volumen de un cilindro? ¿Alguno de ustedes sabe? Pi por radio cuadrado por h, que es la altura.
Claro. O sea, pi por radio al cuadrado, sabemos geométricamente que es el área de ¿qué? De un círculo. Y si lo multiplicamos por la altura, obtenemos el volumen. Porque sabemos que todo prisma, su volumen se obtiene como el área de la base por la altura. Y su base es un círculo. Y como tú dices, claro, pi por radio al cuadrado por altura. Entonces aquí nos damos cuenta cómo vamos resolviendo el problema. Tenemos datos. De los datos nosotros podemos hacer suposiciones. Podemos hacer un dibujo que represente el problema, lo cual nos ayuda a comprender todas nuestras variables. En base a nuestras variables, qué podemos hacer, y ahí entran las ecuaciones. Tenemos una ecuación que relaciona esto y que puede ayudarnos a encontrar lo que queremos. Y esto no es más que un modelo simplificado del problema. O sea, tenemos el problema con un dibujo que nos ayuda a su resolución. Y sí, es simplemente reemplazar, que es lo que nosotros hacemos. Tenemos la altura, tenemos pi y tenemos el radio. Así que lo único que podemos lograr hacer hasta ahora es multiplicar. Y para eso simplemente multiplicamos la altura. ¿La altura cuánto es? 10. El número pi podemos asumir que es 3,1415. Y el radio es 500 metros, por tanto multiplicamos el 500 consigo mismo, o lo elevamos al cuadrado. Y nos da este número que es 7.853.750. O sea que es millones. Y sabemos que en notación científica, ¿cómo podemos representar los millones en base a ese orden de magnitud? ¿Alguien sabe? ¿Cómo podría ser un millón en notación científica? 1 por 10 elevado a 6. 1 por 10 elevado a 6. Así mismo. 1 por 10 elevado a 6. ¿Por qué? Porque tiene 6 ceros, es en el orden de los millones. Entonces multiplicamos el 7,85 por un millón y nos da esto. Por tanto, el resultado en cuanto a estimar el orden de magnitud en millones sería de 7,85 por 10 elevado a 6. ¿Ya? Y bueno, ahí obviamente también lo que faltaría es que el profe en los problemas pide siempre en sus pruebas una respuesta. Por más obvia que sea, la respuesta hay que ponerla. Igual en el caso anterior. Y tendríamos que decir el orden de magnitud del volumen del lago es, y ahí colocamos la respuesta. Pero siempre es necesario, hacer eso. Ahora bien, ¿ustedes dicen que el ejercicio está listo o le falta algo? Porque ¿qué nos pide? Pasarlo a litro. Sí, se podría decir que sí, pero como es un lago grande y tiene, digamos, o sea, estimamos el volumen, nos pide cantidad de agua. ¿Eso en qué se podría medir aparte de litros? Las unidades de medida. Unidades de medida, ¿cierto? Sí, aquí tenemos, por ejemplo, em, litros. Entonces, sí, pues, nosotros podemos tener cuánto es en litros. Y ahí estaría la respuesta con unidades. Siempre las unidades tienen que estar presentes. Y ahora si nos pusiéramos mucho más técnicos, podríamos también mostrarlo en kilogramos de agua. También puede medirse. O sea, para este problema no es necesario ponerlo, pero también se podría usar cantidad de agua en kilogramos. ¿A alguno de ustedes se les ocurriría cómo hacerlo? No sería como tengo lo una mismo. pregunta. ¿Alguien más dijo algo? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo sabes que está en litros? No, es metros cúbicos. Metros cúbicos y de metros cúbicos lo paso a litros. Toda la razón. O sea, podemos pasarlo a litros. Ah, Toda ya. la razón. Pero a su vez también podríamos Sería en pasarlo a orden de kilogramos. Y magnitud eso 10 es. elevado a 9, ¿cierto? ¿Cómo? Quedaría en orden de magnitud 10 elevado a 9, ¿o no? Sí, porque
Claro, en la conversión a litros sí. Al multiplicarlo quedaría el mismo número por 10 elevado a 9. Y de ahí lo otro que les decía es que podríamos usar la densidad para poder calcular ¿cómo es que se llama? La masa. Porque podemos sacar de internet la densidad del agua. Porque densidad, no sé si ustedes saben que es masa partido volumen. No sé si habían visto esa ecuación. Sí. Y bueno, podríamos despejar la masa y sacar la densidad del agua de internet. Y teniendo el volumen podemos sacar la masa de agua. Eso es como si el enunciado nos dijera que estima la cantidad de agua en kilogramos. Pero obviamente no es tan exigente el enunciado. Pero vamos a ver en otro ejercicio que esta ecuación también va a ser importante en los problemas. No sé si alguien tiene alguna duda. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? O sea, ¿lo dejamos en así nomás? ¿En volumen o en litros? En metros cúbicos. Sí, el orden Sí. de magnitud del volumen del lago es de 7,85 por 10 elevado a 6 metros cúbicos. El enunciado no Ya. nos pide, sí, eso es, no nos pide otras unidades. De hecho, nos da metros acá nos da kilómetros, lo más conveniente es pasarlo a metros, así que eso básicamente. No lleva Una más. consulta. ¿Sí? ¿No lo podríamos dejar como resultado final el orden de magnitud 10 elevado a 10? ¿Por qué? Como aproximando el 7, como es mayor que 5, sería 10 elevado a 1. Y sumando con todos los otros exponentes, ¿o no? Eh, Creo que se podría, pero no sería tan necesario acá, porque acá es simplemente una operación que se hizo. O sea, hasta acá es válida la respuesta, en caso de Ya. una prueba. Ya. No sé si alguien tiene otra duda más con el ejercicio, para que pasemos al ejercicio número 3. Yo tengo una duda. Dime, ¿El orden de magnitud entonces sería 10 elevado a 7? 10 elevado a 6. En este caso 10 elevado a 6, porque si tú lo multiplicas por 1.000.000, el 7,85 te da el resultado que obtuvimos acá. Acá. Es que yo tenía, bueno, lo que entendí del profe es que cuando, por ejemplo, el número superaba el número 5, que en este caso el 7,85 superaría el 5, eso se aproxima a 10 elevado a 1 y se multiplica por el 10 elevado a 6 y daría 10 elevado a 7, ¿o no? Si O sea, yo, fuésemos exactos, el profe lo dijo. sí, el que dijo, sí, porque se supone que el orden de magnitud creo que eran puras como potencia de base 10. Entonces, Eh, por eso mis compañeros estaban diciendo eso de 10 elevado a 9 o con 10 elevado a 10, por eso. Lo voy a consultar con el profe en todo caso, porque igual conversamos la resolución con él. Pero dejémoslo como duda, porque yo había entendido que quedaba así con el 10 elevado a 6. Pero me parece sí que hay algunas reglas, como ustedes dicen, que si es mayor a 5 como que pasa uno más. Sí, si es mayor a 5 queda como 10 elevado a 1. 10 Sí, pero elevado a 10. en todo caso Es lo mismo. sería como hacer la conversión nomás, ahí nosotros sabemos ahí lo que dijo el profe. Claro, no, sí, Sí. tampoco es Sí. extraordinariamente diferente a esto. Ujú. Ya. Si al final se llega a prácticamente el mismo resultado porque hay que estimar. Sí, pues, y en estimar ahí está el tema del orden de magnitud. Pregunta, ¿ya empezaron a pasar lo que es cinemática? Hoy, recién. Justo hoy. Ah, ya. Ya, porque esta va a ser la primera y última clase de esto, porque, bueno, igual el fuerte de la prueba va a ser el tema de cinemática. Así que, si llegasen a tener dudas de esto, eh, podríamos fijar otra clase más esta semana, si es que llegasen a tener dudas todavía de esta materia. Por eso lo decía. Porque de lleno ya desde la otra semana tiene que hacerse ya cinemática. Pero eso.
Ya, el tercer ejercicio también va por esta línea del orden de magnitud, pero es un poquito diferente, ya vamos a ver por qué. Y la única información que nos da dice, el diámetro de la Luna es de 3.480 kilómetros. ¿Cuál es su volumen? ¿Cuántas lunas se necesitarían para crear un volumen igual al de la Tierra? Eso es lo único que nos dice el enunciado. Tenemos la Luna, nos dan su diámetro y lo primero que nos preguntan es el volumen. ¿A alguno de ustedes se le ocurriría cómo calcular el volumen de la Luna? Volumen de la esfera. Sí, y ahí obviamente está el tema de la suposición. La suposición número 1 sería suponer que la Luna es una esfera. Y obviamente, siguiendo por la línea de los conceptos previos de geometría de los cuerpos, sí. La esfera como tal tiene un volumen para su fórmula, o sea, una fórmula para su volumen. ¿Cuál es esa fórmula? ¿Alguno de ustedes la maneja? ¿Alguno de ustedes maneja cuál es esa ecuación? Yo no me acuerdo. 4 tercios pi radio cubo. Sí, 4 tercios de pi por radio al cubo. Y si se dan cuenta, todas como que involucran el radio y la altura. Aquí involucramos el radio. Y bueno, tenemos el diámetro, pero nos cuesta en realidad calcular el radio porque simplemente es dividirlo por 2. Y claro, el volumen de la Luna, como muy bien dijiste, es 4 tercios de pi por el radio de la Luna al cubo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Reemplazar. Simplemente reemplazar. Nosotros, ¿cómo calculamos el radio de la...? Bueno, ya dijimos que 2 veces el radio es igual al diámetro. ¿Nuestro diámetro cuánto es? Nuestro diámetro es 3.480. Si lo dividimos por 2 nos da 1.740. Y simplemente lo que vendríamos a hacer ahora es reemplazar. O sea que nos quedaría 4 tercios por pi y por el 1.740 elevado a 3. 4 tercios es lo mismo que decir 1,333 que está acá. Así que vamos a multiplicar el 4 tercios por el pi, que podemos decir que es 3,1415. 3,1415 y por el radio al cubo. El tema antes sí de hacer este cálculo, antes que me lo salte. Claro, aquí este sería 1740, ¿qué? Si esto estaba en kilómetros. Kilómetros. Entonces lo más conveniente es traspasarlo a metros. Aquí tenemos un radio en kilómetros. Ahora calculemos el em, radio en metros. Es mucho más cómodo en este sentido. Radio en metros. Y para eso hagamos esta simple regla de 3, que esto es rudimentario. 1 kilómetro sabemos que son 1.000 metros. Ahora, ¿cuánto vendrían a ser? Bueno, aquí 1.740 kilómetros vendrían a ser X metros. O sea que el 1.740 lo multiplicamos por 1.000. Básicamente eso. Y vamos a obtener el resultado en metros. ¿Ya? 1.000. Y ahí nos da 1.740.000. Lo cual puede ser expresado como, ya dijimos, 1,74 por 10 elevado a 6. Y ahora simplemente multiplicamos el 4 tercios por el pi. ¿Por qué? Por el radio al cubo. El radio dijimos que es este de acá. Y eso elevado a 3. Y eso nos da 2,21 por 10 elevado a 19. Entonces aquí tenemos el volumen de la Luna. Entonces con eso aquí ya respondemos a nuestra primera pregunta. ¿Cuál es? Que el volumen de la Luna en metros es de 2,21 o es del orden de 2,21 por 10 elevado a 19 metros cúbicos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿De cómo llegué a ese resultado?
No por mi parte. Ya. Esa es como No, la parte más... Tú tampoco, ¿cierto? no, ningún problema. Ah, ya. Esta es la parte como entre comillas más sencilla del problema, que es simplemente reemplazar y llegar al volumen. Hasta aquí obviamente la suposición era entender que era era una esfera, pero bueno, ¿cómo se le ocurre responder a esta pregunta? ¿Cuántas lunas se necesitarían para crear un volumen igual al de la Tierra? A mí me dio 50 lunas, se necesita. ¿Ya? ¿Y cómo fue tu metodología, tu camino para llegar? En realidad lo dejé todo en simple kilómetros porque busqué por internet cuánto era el volumen de la Tierra y era 1 billón de kilómetros, no así. Ya. Así que preferí dejarlo en kilómetros y como el otro estaba en 2 elevado me quedó 2 multiplicado por 10 elevado a 10, hice una recta y me quedó 100 partido 2 y 50. Por ahí va. Ya, ¿sí? Ese es como tu camino. Y sí, para poder saber el número de veces que la Luna, o sea, que la Tierra es más grande que la Luna, hay que hacer una razón. ¿Una razón entre qué? Entre el volumen de la Tierra y el volumen de la Luna. La Tierra también se puede suponer como una esfera y por tanto su volumen va a ser 4 tercios de pi por el radio al cubo de la Tierra, ¿ya? Y la Luna sabemos que es 4 tercios de pi por radio al cubo de la Luna. Ahora bien, nosotros sabemos que está en una división donde hay términos iguales, ¿ya? ¿Cuáles son esos términos iguales? El 4 tercios de pi radio al cubo se repite arriba y abajo. Entonces, como se repite arriba y abajo, simplemente, ¿qué podemos hacer con ese 4 tercios de pi radio? Solamente 4 tercios de pi, eliminarlo. Y nos queda simplemente el radio al cubo de la Tierra dividido el radio al cubo de la Luna, ¿ya? No sé si se entiende qué es lo que estoy haciendo acá. Sí. Sí, o sea, dividimos los volúmenes como son una división, arriba y abajo tienen en común las constantes pi y 4 tercios. Así que simplemente me olvido de ellas y considero el radio al cubo de la Tierra y el radio al cubo de la Luna. Y por propiedad de las potencias puedo dividirlas a ellas y dejar el exponente en una sola expresión que eleva a 3 la división. El radio de la Luna ya lo tengo, ya lo calculé arriba, que es 1,74 por 10 elevado a 6. Ahora, la pregunta es, ¿cómo saco el radio de la Tierra? Lo saco de internet. Y es de 6,38 por 10 elevado a 6 metros. Eso lo podemos encontrar fácilmente en internet, a notación científica o quizás lo dan en kilómetros, pero el dato es equivalente o similar en todas partes. Si hacemos esa división y la elevamos a 3, como bien decía el compañero, da 50. Bueno, aquí dio 49,3. Quizás lo más probable por temas de cifras que se ocuparon o del dato que se ocupó acá, pero es totalmente válido. O sea, 49,3 o 50 como tú decías. ¿Ya? No sé si alguien tiene una duda acá. De cómo se llega a este 49,3. O sea, cualquier duda que tengan. Que esta es como la parte más difícil de este ejercicio. ¿Podría explicar nuevamente lo del volumen de la Tierra sobre el volumen de la Luna? Ya, mira. Conceptualmente, a nosotros nos preguntan cuántas lunas se necesitarían para crear un volumen igual al de la Tierra. O sea, nos dicen que de partida la pregunta asume que la Tierra es mucho más grande que la Luna. Em, no sé, si tuviéramos que verlo geométricamente, ya. Supongamos que la Tierra es esta y que la Luna es más chiquitita. No sé, porque la Luna es esta. ¿Cuántas de estas chiquititas se necesitarían para hacer esta? Para que sea igual, ¿cachai? O sea, así se entiende qué es lo que nos está preguntando. Sí, lo que está preguntando está claro. Ya. Ya, pues. Y entonces para eso lo que se tiene que hacer, obviamente, no sé, pues si este volumen fuese 20 mide la Tierra y esta mide 2.
la luna. Obviamente, si dividimos 20 entre 2, nos va a decir cuántas el número exacto de estas en esta. El número exacto de pelotitas chiquititas que son la luna. Si yo hago esta división, no sé si se explica, ¿se entiende ahí? Ah, ya entendí, ya entendí. Claro, si yo tengo 1000 pesos, quiero llegar a 1000 pesos y tengo monedas de 100. ¿Cuántas monedas de 100 tengo que tener para llegar a 1000 pesos? Sería, o 10. sea, sería 1000 pesos y si lo dividimos por las monedas de 100, bueno, ahí vamos a llegar a que son 5 monedas de 100. O sea, 10 monedas de 100. 10 monedas de 100. Es lo mismo acá. Ujú. ¿Cuántas lunas tendría que tener para llegar al volumen de la Tierra? Entonces, eso hace que matemáticamente sea básicamente dividir sus volúmenes. Volumen de la Tierra, volumen de la Luna, las podemos suponer también como esferas. ¿Ahí se entiende eso? ¿Se entiende que las podemos suponer como esfera también la Tierra? Sí, Ya, y como la esfera ya dijimos que geométricamente, en términos de ecuación, es 4/3 de pi por sus radios. Obviamente esos radios son distintos, pero lo que estas dos ecuaciones tienen en común, llegan a tener en común, son las mismas constantes que son pi. Pi es un número con muchas cifras distintas, pero un número, una constante. Y 4/3 también. Y como el álgebra clásica nos dice que podemos eliminar términos iguales que se multiplican en un numerador y denominador, simplemente los eliminamos, chao, y nos quedan los radios. Radio al cubo y radio al cubo, pero de la Tierra y de la Luna. Y eso es lo que hay que dividir. ¿Se entiende ahí? sí. Ya. Y el radio de la Luna lo tenemos del comienzo, que es 1,74 por 10 elevado a 6. O sea, lo tenemos calculado. Y el radio de la Tierra lo podemos sacar de internet fácilmente. Ustedes buscan radio de la Tierra en internet y les va a salir. Puede que varíe un poco en términos de la bibliografía, de qué página lo diga, pero nunca va a ser algo exorbitante en cuanto a diferencias. Siempre va a estar en ese orden. Y esos números los dividimos. Ojo que acá nosotros tenemos unidades de radio en ambos, en numerador y denominador. Y si el radio se mide en metros, bueno, al cubo en metros cúbicos, pero arriba y abajo tienen las mismas unidades, por tanto las unidades que pasan, bueno, se cancelan y esto nos queda dimensional. Es lógico porque nos están preguntando por cuántas veces cabería la luna en la Tierra, o cuántas lunas se necesitan, ¿ya? Entonces, es lógico que nos dé este valor, que el compañero le dio 50, que eso obviamente va a depender de los datos que se extrajeron, de las cifras, pero es lo mismo, ya es exactamente lo mismo. Por ejemplo, yo acabo de buscar en internet y me dice que el radio de la Tierra es de 6.378 kilómetros. Similar a esto, así que de ahí de internet se saca este dato. No sé si ahora tienen alguna duda respecto de esta parte. No por mi parte. ¿Y el resto? No. Por la mía tampoco. Ya. Vamos a pasar a un ejercicio de análisis dimensional, ¿ya? Para ya no hablar tanto de orden de magnitud, igual con 3 ejercicios estuvo bien. Em, Análisis dimensional. Primero hablemos un poco teóricamente. Esta es la parte en que hablamos muy poco de materia. ¿Qué me podrían decir ustedes de lo que es el análisis dimensional? Cualquier idea que tengan, cualquier concepto que lo relacionen. No sé con qué tiene que ver o qué se hace, qué entienden por este famoso análisis. O sea, La unidad con la que se está midiendo ciertos parámetros. No sé si uno tiene una fórmula, velocidad, aceleración, cualquiera de ellas, y estos tienen parámetros y dimensiones que serían como distancia, tiempo. Eso es lo que recuerdo. Sí, justamente, nosotros, o sea, todo en esta vida, en este universo, se mide en unidades. O sea, hay muchas ecuaciones que representan diferentes situaciones, pero en cualquier ecuación, independiente de cuál sea, estas magnitudes se están midiendo en unidades. ¿Y qué es lo que pasa? Que como es una ecuación, una igualdad entre variables, en ambos lados tienen que darse las mismas unidades. Con la multiplicación de esas variables que hay en juego,
Lo importante siempre es que se llegue a la misma unidad en ambos lados, ¿ya? Por ejemplo, acá en esta imagen tenemos diferentes ecuaciones. Por ejemplo, acá tenemos la ecuación de los gases, tenemos la ecuación de la densidad, ecuaciones de cinemática. Independiente, la ecuación que sea, tiene que pasar que en ambos lados de la igualdad, con las operaciones que hayan, se den las mismas unidades. Por ejemplo, acá, que presión por volumen, esa multiplicación de unidades de las mismas unidades que si multiplicamos la R por la temperatura y por los moles. O sea, lo mismo acá, lo mismo en cualquier parte. En las ecuaciones, en ambos lados tiene que cumplirse eso siempre. Resguardar que eso pase. Que las ecuaciones sean exactamente iguales y que en ambos lados las unidades también sean exactamente iguales. ¿Ya? ¿Queda claro qué es el análisis dimensional? Sí. ¿O todavía les queda alguna duda? Eso creo que está claro. ¿Sí? Ya. Es Sí. importante porque vamos a hacer unos 2 o 3 ejercicios de esto. Em, no son muy complejos. Creo que en las clases con el profe la semana pasada, el jueves, vieron algunos más complejos. Pero para reforzar un poco ya en los pocos minutos que nos quedan, ya. Dice hallar las dimensiones de z sabiendo que x es masa y que la siguiente ecuación es dimensionalmente correcta. O sea, tenemos una ecuación donde la igualdad dice que z es igual a x más y. ¿Y cuál es la ventaja que nos dan? Bueno, la ventaja que nos dan, o el dato que nos dan, es de la x, que la x se mide en masa. Pero, ¿qué es lo que nos están pidiendo? ¿Qué dimensiones tiene z? ¿A alguno de ustedes se le ocurriría cómo podemos resolverlo? ¿O qué camino hay que seguir? Escucho su idea. Si se están sumando, entonces tendría que ser masa Z porque no puede sumar algo distinto de otro. Justamente, o sea, este ejercicio es para saber si la persona sabe análisis dimensional, si lo sabe. Como tú mismo dices, se están sumando. Si se están sumando, no hay otra alternativa que tenga las mismas unidades z que x o z que y. O sea, si x es masa, z también va a ser masa. Técnicamente, no sé si lo explicó el profe, esto se llama el principio de la homogeneidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en una ecuación tengo sumas, la única manera en la que yo puedo hacer estas sumas es que tengan las mismas unidades. Y aquí yo pongo un ejemplo muy básico. Si yo tengo peras y manzanas, por ejemplo, tengo 2 peras, ¿ya? Tengo 2 peras acá. Tengo acá 3 manzanas. Claro, matemáticamente, sin decir la unidad, nosotros sabemos que 2 más 3 es 5. Pero en el contexto de la unidad yo no puedo decir 5 peras manzanas, no puedo, porque son frutas distintas. No se pueden sumar peras con manzanas. Lo mismo ocurre acá. Entonces, ahí aplicamos el famoso corchete, que cuando queremos saber la magnitud de una medición, tenemos que aplicar el corchete. Y aquí sabemos que el corchete de z es igual al corchete de x por el principio de homogeneidad, y que el corchete de x también es igual al corchete de y. ¿Ya? Y x ya nos dijeron que es masa, y obviamente cuando es magnitud lo colocamos en letra mayúscula. Eso igual es importante. Y el corchete de z es m mayúscula. Ya, ese se podía hacer mirando el ejercicio, pero aquí está como mucho más explicado, siguiendo el principio de la homogeneidad, por qué da ese resultado, ¿ya? No sé si les queda claro este ejercicio. Sí. Aquí tenemos otro ejercicio del análisis dimensional, donde la variación ya es que nos mete el tema de los exponentes. Ya dice, en la siguiente fórmula física, encontrar las dimensiones de k que está acá, en el exponente y k multiplicando, dice, sabiendo que t es tiempo. ¿Ya? ¿Cómo podríamos nosotros resolver este problema? Simplemente queremos saber cuáles las dimensiones de k. ¿Qué podemos hacer para resolverlo? ¿Alguno de ustedes se les ocurre? ¿Alguna idea? Tiempo elevado a la menos 1. Sí y no. Tenemos que hacer alusión a algo más, y es que hay un exponente,
tenemos una exponencial elevado a un exponente. ¿Qué es lo que pasa acá? Aquí tenemos que hacer alusión a una especie de postulado que hay, que cuando esto ocurre, se puede entender que es igual a 1. O sea, nosotros tenemos no sé si ustedes saben que es como pi, que es un número. No sé ¿saben cuánto vale el número de Euler? Es como pi, Ni es como el idea, número pi. ¿Cómo? ni idea, solo sé que existe nomás, nunca Era lo 2, leí. como a 71, una bola así. 2,71. ¿Y eso qué es? Es un número. Por tanto, si esto es un número, nosotros se nos dice en la teoría del análisis dimensional que los números tienen dimensión 1. Por tanto, nosotros tenemos la plena libertad de igualar este exponente, lo podemos igualar a 1, ¿ya? Nosotros simplemente lo igualamos a 1, ¿ya? Y si lo igualamos a 1, K por T igual a 1. Simplemente eso. K por T igual a 1, le ponemos corchete porque siempre se coloca corchete cuando queremos saber la magnitud de la expresión. K por T igual a 1 en corchete. Una propiedad de los corchetes es que si hay una multiplicación o sea, los corchetes de una multiplicación, podemos simplemente multiplicar los corchetes. Sabemos que el corchete de T, que nos dice el enunciado que es, el T, el enunciado que Tiempo, nos dice, tiempo. tiempo. Simplemente tenemos la libertad de poder sacar el corchete y colocarle una T siempre mayúscula. Y ahora, como cualquier ecuación de toda la vida, nuestra incógnita, como si fuera una X, es el corchete de K. O sea, nuestra incógnita es el corchete, pasamos dividiendo, y el corchete de K es 1 partido T. Ahora bien, porque se ve más bonito, porque es más práctico, porque, no sé, el profe pide que sea de esta forma, sería mucho más prolijo en términos de respuesta decir que el corchete de K corresponde a T mayúscula a la menos 1, ¿ya? Y bueno, así se resuelve el ejercicio. ¿Cuál era la complejidad añadida? Que teníamos que saber que si es un número, la dimensión de un número es 1, y entonces podíamos perfectamente igualar el exponente a 1, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda de este ejercicio? ¿O quedó claro este problema? Clarísimo. Ya. Siendo sincero, no. ¿Qué te falta? Después de lo de que KT igual a 1. Ahí está, Ya, todo eso. ese es un corchete. Ustedes vieron los corchetes en clase, supongo, ¿cierto? Sí, Ya. Una propiedad de los corchetes es que si dentro de un corchete hay una multiplicación de dos variables, nosotros podemos separarlo en dos corchetes distintos. ¿Se entiende ahí? sí, y la variable t que es tiempo si tiene Una respuesta. una Y esto respuesta. lo pasamos dividiendo como si fuera una ecuación, básicamente. Sí, y Y ahora como t está en procedemos, denominador, es t menos 1. Ya. sí, básicamente. Pasemos al ejercicio. Me quedan dos ejercicios. Uno de análisis dimensional y otro de orden de magnitud. Así que veamos cómo nos va. Ya, este es el segundo ejercicio de análisis dimensional. Dice encontrar la ecuación dimensional del potencial eléctrico V sabiendo que V es igual a trabajo dividido entre carga eléctrica. Además, ¿qué nos dice? Sabiendo que el corchete del trabajo es M mayúscula L cuadrado T a la menos 2 y que carga es I por T. Entonces, lo que nosotros nos piden en el fondo es el corchete de la V. ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos resolver este problema con los datos que nos entregan? Esa I que dice carga IT es una I, ¿cierto? O una L. Sí, una I. Una I. Sí. Entonces, O sea, pero independiente de esto, ¿qué podríamos hacer con esto? Que esto es una simplemente división. Reemplazar. Ya, reemplazar. O sea, tú dices trabajo
lo reemplazamos acá y carga lo reemplazamos acá. Eso quiere decir tú, ¿cierto? Sí. Sí, muy bien. Justamente es lo que la intuición nos dice. Es una división, tenemos las magnitudes de las divisiones, de los numerador y denominador, reemplacemos. Si nosotros reemplazamos, ¿qué tenemos? Los corchetes los rompemos porque ya tenemos sus magnitudes mayúsculas, o sea, su m, cuando hay mayúsculas ya se rompe el corchete, y tenemos entonces la división de lo que nos dio el enunciado. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos un denominador, ¿cierto? Aquí tenemos un denominador que podemos pasar arriba como un numerador con el inverso multiplicativo. Eso quiere decir que si hay un i a la 1 y un t a la 1, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para pasarlo arriba? ¿Qué deberíamos hacer? Si esto está dividiendo y lo queremos multiplicando. Subirlo, pero con exponente negativo. Sí, con exponente negativo. Y queda acá la misma expresión que teníamos al comienzo, pero con esta que estaba abajo, con exponente menos 1 ambas. ¿Hay algo más que se puede hacer aquí en esta expresión? Por ejemplo, acá el t y el t, ¿se les puede hacer algo o quedan así? Sumar iguales con iguales. Sí, como en toda la vida, términos semejantes. Términos semejantes de los t, el menos 2 con el menos 1, como tú bien dices, dan menos 3. Y eso lo simplificamos. Ahora nos damos cuenta que ya no hay nada más que se pueda simplificar, por tanto llegamos a la respuesta. Obviamente decimos la magnitud de v es tanto, o sea, la magnitud de v es, y ahí obviamente nuestra respuesta sería corchete de v igual a esto. ¿Alguna duda de este ejercicio? No por mi parte. Ya. Ahora, llevamos casi una hora, así que ahora vamos a pasar al último ejercicio de la sesión. Este es el problema. Dice, un auditorio mide 40,0 metros por 20,0 metros por 12,0 metros. Y aquí se nos dan en el fondo las dimensiones de un auditorio, que es un auditorio, es una sala como una sala de clase, una sala de conferencia. Nos dan sus dimensiones. Dice, la densidad del aire es de 1,20 kilogramos por metro cúbico. O sea, la densidad es la cantidad de materia que hay en un cierto volumen. Eso es la densidad. Y dice, ¿cuáles son el volumen de la habitación en pies cúbicos y el peso en libras del aire en la habitación? O sea, nos dan dos preguntas. La primera, que puede ser más simple, del volumen, y la segunda referente al peso, que en este caso es la masa, no es la fuerza, sino la masa, pero hay una particularidad que la pide en libras, que en libras también es una unidad de medida de la masa. Entonces, ¿cómo podemos resolver este problema? Sacar el volumen y después encontrar una igualdad que diga cuánto es un metro cúbico en pies cúbicos. Ya, muy bien, muy bien. Ese es como todo el camino a seguir. Y la primera parte que dijiste, el volumen. ¿Cómo podríamos? No, es que ahí lo está dando 40 por 20 por 12. Como tú mismo dices, simplemente nos lo da como respuesta prácticamente y tenemos que hacer la multiplicación. Tanto en metros, las mismas unidades, sí. 40 por 20 por 12, igual hagámoslo acá. 40 por 20 y por 12 nos da 9.600. 9.600 está en el orden de los miles. Los miles son 10 elevado a 3. Por tanto, queda 9,6 o 9,60 por 10 elevado a 3 metros cúbicos. Sí, tenemos justamente el volumen. ¿Ya? Entonces, podríamos decir que tenemos la respuesta al inciso A. No sé si alguien tiene alguna duda del inciso A. ¿Qué es lo que hicimos para llegar a...? Bueno, lo que hicimos fue multiplicar largo por ancho por alto, ¿ya? Eso nos lleva a mayor dificultad, ¿ya? Ahora pasemos a la segunda parte. Dice el peso en libras del aire de la habitación, ¿ya? Ah, profe, pero no lo va a pasar a pies. Sí.
en pies cúbicos. Toda la razón. Todísima la razón. Ya, sí. Aquí viene la equivalencia. 1 metro son 3,28 pies. Eso lo pueden buscar en internet, lo pueden buscar en algún libro de física, incluso en libros de otras áreas como química, se va a encontrar esa equivalencia. Sí. Tenemos el 9,6 por 10 elevado a 3 metros cúbicos. Lo tenemos. Ahora, como ya sabemos, tenemos que conseguir la misma unidad de abajo para que los metros cúbicos se puedan eliminar, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que 1 metro son 3,28 pies. ¿Queda claro hasta ahí, cierto? Sí, Ya. Y si lo elevamos a 3, queda pies cúbicos y metros cúbicos, ¿cierto? Entonces, estos metros cúbicos se irían con estos metros cúbicos, ¿cierto? Aquí tenemos metros cúbicos y bueno, acá también tenemos metros cúbicos por la sencilla razón de que este metro se está elevando a 3. Queda claro que estos metros cúbicos se irían, ¿cierto? sí. Ya. Entonces nos quedaría esta multiplicación en pies cúbicos. Así que tendríamos que multiplicar el 9600 o 9,60 por 10 elevado a 3. Lo tendríamos que multiplicar, ¿por qué? Por el 3,28, pero el 3,28 pies elevado a 3 para que sean pies cúbicos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos 3,28 y elevado a 3. Y aquí nos da 3,39 por 10 elevado a 5 pies cúbicos, ¿ya? ¿Tienen alguna duda de esta parte? Entonces decir que 1 metro equivale a 3,28 pies es lo mismo que decir que 1 metro al cubo o al cuadrado, si yo quiero hacerlo, equivale a 3,28 al cubo o al cuadrado, como lo que se utilice. No puede estar dicho de mejor forma. Sí, toda la razón. Si 1 metro es 3,28 pies, 1 metro cúbico es lo mismo que 3,28 al cubo pies cúbicos. ¿Cachai? O sea, si queremos pasarlo al volumen, tenemos que elevarlo ambos a 3. Si queremos pasarlo como área, ambos al cuadrado. Por ejemplo, si este lo elevamos a 3, este también tenemos que elevarlo a 3. Pero sí, eso es justamente lo que se hace. Eso es. Ya. Ya, vamos a pasar a la segunda parte, pero antes voy a sacarle fotos a la asistencia para que, bueno, para poder después rendir esta clase. Así que me dan un segundo, que voy a sacar unos pantallazos y vamos con la última parte. Ahí está. Ya. Entonces, ¿les quedó bien clara el inciso A, cierto? Que ahora, como me hicieron acordar, se me estaba yendo, sí, tiene que quedar en pies cúbicos. ¿Les quedó claro? ¿Sí? Ah, ya. Y ahí dice, el peso en libras del aire en la habitación. ¿Se les ocurre cómo podríamos Multiplicar el llegar a... volumen por la densidad Muy bien, y la densidad, después, ¿cierto? sí, y después buscar la equivalencia de kilogramos en libras, sí. ¿Sí? Justamente, o sea, tenemos una densidad. Densidad, como ya dije anteriormente en otro problema, densidad es lo mismo que masa dividido entre volumen. Nosotros tenemos la densidad, sí, tenemos la densidad. Tenemos el volumen, sí, también. Entonces, como cualquier ecuación, densidad por volumen nos va a dar la masa. Y eso es justamente lo que hacemos. O sea, esta es la ecuación fundamental de la densidad, que en realidad ya no es D, sino que en los libros se trabaja como ρ, que es como una letra griega. Masa dividido volumen. Entonces, masa es el ρ del aire o la densidad del aire por V. El ρ del aire lo tenemos, que es kilogramos por metro cúbico, nos lo da en el enunciado. Y esto multiplicado por 10, 9,60 por 10 elevado a 3 metros cúbicos. Como esto es una división, acá es una división y este es como si fuera, bueno, aquí no se ve muy bien, pero es kilogramo dividido entre metro cúbico y eso por metro cúbico. O sea que
estos dos se eliminan y queda solamente kilogramos. Y bueno, el resultado se hace, es 1,20 por el volumen. Y el volumen nos había dado, bueno, en realidad es 9.600. Y ahí simplemente nos da 11.520, bueno, que es lo mismo que 1,15 por 10 elevado a 4. O sea, en el fondo ahí tenemos lo que nos pedía el enunciado, pero en kilogramos. Ahora, si quisiésemos tenerlo en libras, es simplemente multiplicar las libras a kilogramos y vamos a buscar cuántos son libras a kilogramos, ¿ya? Una libra es aproximadamente 0,454 kilogramos, es como un poquito menos de medio kilo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer acá? Si nosotros sabemos que 11.520 kilogramos es lo que queremos transformar, sabemos que 0,454 kilogramos equivale, o es lo mismo decir, una libra. Entonces, 11.520 o 1,15 por 10 elevado a 4 equivale a X libras. Y esto ya sabemos que es la famosa regla de 3, ¿ya? Sería simplemente multiplicar o dividir en este caso, o sea, 1 por 11.520, que es 11.520, lo dividimos entre 0,454. Y eso nos da este resultado, que obviamente vendría a ser en libras. Y ahí obviamente se hace la conversión. ¿Ya? ¿Alguna duda? No. Ya. Obviamente por la hora nos pasamos un poquito. Creo que logramos hacer varios ejercicios, así que me voy conforme en esta primera sesión. No sé si alguno de ustedes tiene algún comentario o qué les pareció la clase. A mí me gustó. Bastante rápida. Eso como algo Rápida, bueno. Como algo ¿ya? bueno. Que no se atasca mucho en tanta explicación de materia. La idea A mí no- siempre es ir, no sé, pues ir como que la mayor cantidad de chicos vayan comentando los ejercicios, vayan dando su idea. Creo que es como la forma más fácil de que se resuelvan dudas. Así que me alegra que te haya gustado, ¿ah? Yo creo ya a la hora que es, ya no alarguemos más esta sesión. Les sigue interesando que sea todos los lunes a las 7, ¿cierto? Sí. Ya. Sí, a Excelente, mí no entonces. me... Sí. Ya. Así que eso, pues chicos, que tengan una buena noche y que en general tengan una buena semana en la U. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Chao. Chao. Chao, 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 que estén bien. gracias. 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 Gracias.